Bienvenidos a la segunda unidad del primer módulo del curso de escritura de artículos científicos biomédicos, la cual consiste en la pregunta de investigación. El objetivo de esta unidad corresponde a la organización de los elementos metodológicos y gramaticales de un artículo científico a partir de la triada pregunta de investigación, objetivo y título para el desarrollo del proceso de escritura de un artículo científico biomédico. Una vez planteado el problema y formulada la pregunta de investigación, de acuerdo al tipo de artículo científico que se va a escribir, el paso a seguir es plantear el objetivo y diseñar un título preliminar. El objetivo es el punto de partida de la escritura de un artículo científico, por lo que depende de la intencionalidad de los autores, de la solución del problema planteado y de la pregunta de investigación formulada. De una manera precisa, Gallardo define el objetivo como la meta o logro que los autores intentan alcanzar mediante la escritura de un artículo científico biomédico, producto de todo un proceso de investigación. De esta forma, el objetivo de un artículo científico biomédico consiste en responder una pregunta de investigación a partir de un problema específico. Por lo tanto, resulta de todo conveniente plantear un objetivo con el cual se debe tener total certeza de su cumplimiento. El objetivo se diseña a partir de la pregunta de investigación, por lo que constituye el enunciado global sobre el resultado final que el artículo científico pretende alcanzar, el qué, el para qué y el dónde. Es por ello que debe contar con unas características específicas para su redacción: ser claros, ser exactos, tener un equilibrio y ser coherentes. Veamos cada una de estas características. Los objetivos deben ser redactados de forma clara, ya que deben ser coherentes con las conclusiones que se presentan. Deben ser exactos desde la intencionalidad del autor hasta los conocimientos que se quieren alcanzar con el artículo científico, evitando el mayor número de interpretaciones por parte de los lectores. Deben estar equilibrados a partir del planteamiento del problema para no sobredimensionar el artículo científico creando falsas expectativas a los lectores, y deben ser coherentes con la pregunta de investigación y con las conclusiones para mantener de principio a fin la integralidad del artículo científico. De esta forma, para la redacción del objetivo de un artículo científico biomédico se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones. El enunciado o frase debe ser claro, concreto y corto. La propuesta debe ser factible, susceptible de ser medido y enmarcada en el alcance del artículo. El propósito debe estar dirigido hacia una temática específica aludiendo al cumplimiento de un logro. La formulación debe realizarse con base en el tipo de artículo científico biomédico que se va a escribir, por lo que se encuentra muy relacionado con la pregunta formulada. Y la implicación de un verbo en infinitivo que denote una actividad cuya culminación sea susceptible de ser verificada. Es precisamente el uso del verbo lo que enmarca la redacción del objetivo de acuerdo a la intencionalidad del autor. Es por ello que todo objetivo debe iniciar con un verbo en infinitivo para identificar de forma clara los resultados esperados. Los verbos de mayor uso son verbos cognitivos como analizar, clasificar, comparar y establecer, verbos de acción como describir, diseñar, formular y aplicar, y verbos de valor como demostrar, evaluar y reconocer. Una forma de seleccionar el tipo de verbo que se va a emplear es verificar lo que se quiere hacer en la pregunta formulada previamente. En la siguiente tabla tenemos en la primera columna qué se quiere saber, que corresponde a la pregunta de investigación. En la segunda columna tenemos qué objetivo plantear, donde podemos sugerir los verbos a seleccionar. Si la pregunta implica cómo es, quiénes son, cuántos hay, se pueden utilizar verbos descriptivos como clasificar e identificar. Si la pregunta es ¿qué diferencias hay?, se pueden emplear verbos comparativos como comparar o diferenciar. Si la pregunta implica cuáles son, se pueden utilizar verbos analíticos como criticar, analizar o determinar. Si la pregunta es cuáles deben ser, se pueden utilizar verbos propositivos como plantear, formular, diseñar y crear. Y si la pregunta es ¿existe?, se pueden utilizar verbos confirmativos como verificar, comprobar y demostrar.
Una vez seleccionado el verbo con el que se va a enunciar el objetivo, se procede entonces a verificar otros elementos que resultan claves al momento de su redacción. Exponer el proceso de investigación, la experiencia clínica o el conocimiento acumulado, lo que enmarca la intencionalidad del artículo científico biomédico. Desarrollar conocimiento a partir de la concesión de datos, el suministro de teorías y el estado del arte de un tema determinado. Expresar el contenido de una investigación, de un reporte de caso o de una revisión de la literatura y plantear la finalidad del artículo científico biomédico con atributos valorativos, cualitativos y permanentes, por lo que, desde el punto de vista metodológico, el hilo conductor del artículo persigue el cumplimiento del objetivo. Para entender de forma práctica la manera como se redacta un objetivo a partir de la pregunta de investigación y del tipo de artículo científico que se va a escribir, se seguirá trabajando con el ejemplo de la unidad 1 del módulo 1. Durante los últimos 20 años, la medicina oral ha podido evidenciar que la enfermedad periodontal puede contribuir con la etiopatogénesis de la artritis reumatoide, aumentando la carga de la enfermedad. Si se pretende escribir un artículo original derivado de investigación en el que la pregunta se planteó de la siguiente manera: ¿cuál es la relación entre la enfermedad periodontal y la enfermedad reumática a través del líquido sinovial de pacientes con osteoartritis y artritis reumatoide en una muestra de la población colombiana entre 2016 y 2017? El objetivo se podrá redactar así: determinar la relación entre la enfermedad periodontal y la enfermedad reumática a través del líquido sinovial de pacientes con osteoartritis y artritis reumatoide en una muestra de la población colombiana. Si lo que se desea es escribir un reporte de caso y la pregunta se planteó de la siguiente manera: ¿cuál es la relación entre la enfermedad periodontal y la enfermedad reumática en un paciente con artritis reumatoide de una clínica de la ciudad de Cali, Colombia? El objetivo se podrá redactar así: identificar la relación entre la enfermedad periodontal y la enfermedad reumática en un paciente con artritis reumatoide de una clínica de la ciudad de Cali, Colombia. Y finalmente, si lo que se desea es escribir una revisión de la literatura y la pregunta se planteó de la siguiente manera: ¿existe relación entre la enfermedad periodontal y la artritis reumatoide de acuerdo a la literatura publicada entre 2000 y 2017? El objetivo se podrá redactar así: demostrar si existe relación entre la enfermedad periodontal y la artritis reumatoide de acuerdo a la literatura publicada. Por todo lo anterior, se puede concluir que una vez planteado el problema y formulada la pregunta de investigación de acuerdo al artículo científico biomédico que se va a escribir, se debe diseñar y redactar el objetivo a partir de la acción o verbo, medio o problema y resultado o pregunta. De esta forma, una vez redactado el objetivo de forma clara y precisa, se procede al diseño del título preliminar a partir de la pregunta de investigación formulada, el cual trabajaremos la próxima sesión correspondiente a la unidad 3 del módulo 1.